Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpaja, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia, estudiante de Raíces Hebreas aquí en las hermosas Quejilot de Yehoshua, en el favor del Eterno, a través de las asambleas Alfa y Omega, por las ondas sonoras de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Saludos para nuestros amados mentores, nuestro amado Morearon, nuestra amada morada Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morini estudiantes de Raíces Hebreas, al igual que cada una de las personas nuevas a esta hermosa comunidad, a esta hermosa Quejilá activa en el Eterno. Bien, mis amados, oremos al Eterno para esta hermosa parashat de este tiempo. Bendito Abacadosh, le damos gracias, Jehová, porque tú eres nuestro altísimo y soberano Rey. Gracias porque nos permite ese tiempo de delicia en donde podemos unirnos en Ejat, en la unidad que tú mandas para tu pueblo, en este hermoso banquete de enseñanza, en este hermoso banquete de enriquecimiento para nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y nuestras descendencias. Que sea tu poderoso Ruach a través de tu amor en cada uno de mis hermanos y hermanas y cada una de las personas que puedan escuchar esta porción, para que asimismo, Rey, seas tú renovando nuestras vidas en ti, precioso Padre Celestial. Gracias porque necesitamos cada vez más de ti y esto es un honor y un honor y toda gloria a ti, Padre Santo, poderte servir de la mejor manera y del mejor tiempo de disposición para ti en este tiempo de delicia, mi amado Rey y altísimo soberano Jehová. Amén y amén, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bien, mi amada familia, en esta hermosa ocasión estamos hablando de una hermosa parashat, la cual se titula, mis amados Ajim Behayot, Kiyav Li Lindor, cuando hagan su voto especial. Esta es la parasha 51-101 para el año 2, enfocados en números 6-1-21 en el libro de Jueces, 13 del 2 al 5, primera de Samuel 1 del 7 al 11, en el Salmo 101 y en Lucas 1:8 al 17. Bien, mis amados, ahí en número 6 encontramos, mis amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas, el voto del Nazareo. Y esto expresaba el deseo especial de acercarse a Jehová y alejarse de las comodidades y los placeres de este mundo. Este voto podía ser hecho tanto por hombre como por mujer en Israel. La palabra hebrea, aquí vemos una palabra hebrea tremenda, traducida como consagra, ¿sí? Y tiene la idea de algo excepcional, maravilloso o milagroso. Este fue un voto especial, ¿sí? Mucho más allá de una promesa o voto normal. Este era un voto que abarcaba lo que uno comía, su apariencia y con quién se relacionaba. Vemos que la palabra inglesa nazareo translitera el hebreo nazir, que significa apartado. La palabra nazareo a veces se confunde con nazareno. La palabra usada para describir a Yeshua en términos de su origen local. Lo podemos ver en Mateo 2:3, en Marcos 14:6-7, en Marcos 16:6, en Hechos 24:5. Si bien estas palabras se basan en la misma raíz, la cual es nazar y que viene de hacer un voto, son realmente palabras distintas. Las prohibiciones para el nazareo reforzaban las prohibiciones para los sacerdotes. A los sacerdotes no se les permitía beber mientras ejercían su ministerio, como lo vemos en Levítico 10:9. A los nazareos nunca se les permitía beber en ningún momento. Los sacerdotes podían lamentar, ¿sí? Podían lamentar la muerte de sus familiares, mientras que eh, la costumbre para los nazareos no podían lamentar la muerte de sus familiares. Esto de acuerdo a la ley levítica que vemos sobre el capítulo 21. De manera significativa, el voto nazareo otorgaba a todo israelita la oportunidad de hacer un voto similar al sacerdotal y vivir en una consagración sacerdotal a Dios, al menos temporalmente. El sacerdocio era restrictivo,
Solo los hombres de cierta edad y de una familia muy específica podían ser sacerdotes. La consagración del voto nazareo estaba abierta a todos, incluidas las mujeres. A lo largo del periodo bíblico, o del periodo que nos muestra la Torá, la disciplina de los votos nazareos fue muy respetada, como lo vemos en la vida de Sansón, Samuel y los contemporáneos de Amós, esto de acuerdo al libro de Amós 2:11, los cuales hicieron el voto. El voto de Nazareo nunca se hacía por menos de un año. Un periodo inferior a ese no permitía que creciera suficiente el cabello para quemarlo en el fuego del altar, como lo vemos en Números 6:18. Y no había absolutamente nada monástico en esta orden. Estos hombres no se apartaban de la vida cotidiana de sus compañeros, pero sí se mantenían en una actitud de especial separación, cuyas señales estaban previstas. Al nazareo se le prohibía comer o beber cualquier cosa de la vid, desde la semilla hasta el ollejo. Esta era en una forma de abnegación relacionada con la idea de una consagración especial a Jehová. En general, el vino y los productos derivados de la uva se consideraban una bendición, de acuerdo a lo que vemos en Proverbios 3:10. Algo que debía recibirse con gratitud de Jehová, de acuerdo a lo que nos enseña el Salmo 104:15. Del vino y bebidas similares se incluían todas las bebidas embriagantes, como la cerveza o los licores destilados. El nazareo debía mantenerse alejado de todo lo embriagante o relacionado con la vid. Una parte especial es que no pasará navaja sobre su cabeza. Durante el voto de nazareo se dejaba crecer el cabello y se cortaba al concluirlo. Esta era una forma de demostrar al mundo que el hombre y la mujer estaban bajo un voto especial, ¿sí? Hablemos un poco de la palabra nazir. La palabra nazir, la palabra también se usa para las vides, ¿sí? La cual quiere decir descuidadas. Durante el año sabático, de acuerdo a lo que nos enseña Levítico 25:5-11. Presumiblemente estas vides se llamaban nazir porque no se cuidaban ni se podaban, al igual que el nazareo, no debía cortarse el cabello durante el periodo de su voto especial. Por lo tanto, un nazir era una persona especialmente consagrada al Señor y que se distinguía por su peculiar estilo de peinado. Las mujeres podían hacer el voto de nazareo y en la antigua cultura judía, ¿sí?, no solían cortarse el cabello. Su voto de nazareo probablemente se expresaba en no cuidarlo, dejándolo suelto o relativamente descuidado. En el caso de Sansón, su fuerza provenía de su voto de nazareo de consagración y de separación a Jehová. Así que cuando Dalila le cortó el cabello, ¿sí?, él perdió su fuerza. Y ese es el ejemplo más público y visible del voto. Sansón había roto el voto antes, tanto en fiestas de copas, como lo podemos ver en Jueces 14:10, como al tocar el cadáver de algo muerto, como fue en Jueces 14:8-9, lo podemos ver. Pero hasta que Dalila le cortó el cabello, no había roto el voto de nazareo de la manera más pública y evidente. Esto ilustra el principio de que, en cierto sentido, los pecados públicos sí importan más porque traen mayor deshonra al nombre de Jehová y a su pueblo, mis amados Ajim Bejayot. El tercer aspecto del voto nazareo era la estricta abstención de acercarse a un cadáver, como lo podemos ver ahí en Jueces 14:8-9, ¿sí? Y no se debía acercarse a ningún cadáver, ni siquiera a los de un pariente cercano, durante el voto de nazareo. La separación de la muerte, la consecuencia más obvia y terrible del pecado, era esencial durante el periodo del voto, mis amados Ajim Bejayot. La Torá es muy específica, especialmente cuando dice padre, madre, hermano y hermana. Estas palabras eran una seria advertencia para el nazareo potencial. Incluso si su padre o madre fallecían durante los días de su voto, no podían llorarlos como de costumbre.
no podían llorarlos. Incluso un sacerdote podría velar el cadáver de un pariente cercano, como lo podemos ver en Levítico 21:1-3, pero esto no estaba permitido para el nazareo, mis amados Ajim Behayot. Yeshua alude a este aspecto de la dedicación de sus discípulos cuando les exhortó: síganme y dejen que los muertos entierren a sus muertos. Esto lo vemos en Mateo 8:21-22, allí en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Bien, algunos sostienen con vehemencia que el nazareo era un símbolo de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, pero no se puede presentar analogía ni prueba alguna. Nuestro bendito Yehoshua, ¿sí? Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, bebió vino y tocó a los muertos, algo que ningún nazareo haría, ¿sí? Es algo muy importante. El nazareato es consagrado al Señor todos los días. Y es interesante que no hubiera estos requisitos morales como la abstenencia de relaciones sexuales en el matrimonio, por ejemplo, ¿sí? No debía haber ninguna asociación monástica de nazareos ni vigilancia formal sobre su conducta. Se relacionaban con otros en la vida cotidiana y se dedicaban a sus quehaceres como en cualquier otra ocasión. Pero el cabello sin cortar los distinguía. Sentían que la mirada de Jehová, así como la de los hombres, estaba sobre ellos y actuaban con cautela, conscientes de su compromiso para la santidad. Si el voto de uno de ellos se rompía, quizás porque alguien caía muerto al lado del nazareo o algún otro tipo de situación, entonces se le debía afeitar el cabello al nazareo, hacer un sacrificio y el voto comenzaría otra vez de nuevo, ¿sí? Los sacrificios requeridos, incluso por la ruptura accidental del voto del nazareo, eran una ofrenda por el pecado y un holocausto. Jehová exigía un sacrificio de expiación, un sacrificio de rededicación y la anulación de los días pasados del voto, ¿sí? La Mishnah nos relata cómo la reina Helena había cumplido casi 7 años de voto nazareo cuando fue profanada y por lo tanto tuvo que mantenerlo durante 7 años más, este voto. El voto de un nazareo terminaba con una ceremonia pública, con un sacrificio extenso de un cordero, una cordera o un carnero, ¿sí? Una canasta de pan sin levadura y ofrendas líquidas. Las ofrendas del nazareo, al cumplirse el periodo del voto, como lo vemos sobre el verso 13, eran cuantiosas, costosas y expresaban el espíritu de total compromiso con Jehová durante este periodo de devoción especial. El cumplimiento normal del voto requería el sacrificio de 3 o más animales. Este era un voto costoso de cumplir. El voto de nazareo no era algo que se pudiera hacer a la ligera, mis amados hermanos y hermanas. Ajim Behayot. Cuando Saulo, visitó Jerusalén, fue invitado a pagar los gastos de algunos creyentes de ese tiempo, que habían hecho voto nazareo y estaban dispuestos a concluirlo con una ceremonia. Esto lo vemos en el Brit Hadashah, en el libro de Hechos 21, 23, 24. En la primera parte de la ceremonia para la conclusión de un voto de nazareo, el sacerdote ofrecía los animales requeridos y la ofrenda de cereal. Después que el sacerdote hacía el sacrificio, se afeitaba la cabeza del nazareo y se ponía el cabello en el fuego del altar. Es posible que mecieran estos trozos juntos ante el Señor, o quizás el sacerdote los recogiera del nazareo. En cualquier caso, el nazareo participaba activamente en esta ceremonia y esta era la conclusión oficial del voto, ¿sí? Presumiblemente formaba parte de una comida de confraternidad en las que las porciones de carne del sacrificio se le permitían a quien concluía este voto. Algo muy hermoso aprender de esto, ¿no? Muy especial. Ahora vamos a otra parte de esta hermosa porción, a Lucas, al libro de Lucas, sobre el capítulo 1, verso 8 en adelante, ¿sí? Más o menos hasta el 17. Exactamente, hasta el 17. Aleluya. Bien, y acá vamos a ver algo muy especial, es el servicio del templo de Zacarías, ¿sí? Solo los sacerdotes de un linaje específico podían servir en el templo. Con el paso de los años, el número de los sacerdotes se multiplicó
Y se dice más o menos que había más o menos unos 20.000 sacerdotes en ese tiempo de Yeshua HaMashiach. O sea, en ese tiempo había 20.000 sacerdotes. Por lo que se usaba la suerte para determinar qué sacerdotes servirían y cuándo. La suerte para servir podía recaer en un sacerdote solo una vez en su vida, mis amados Ajim Bejayot. Para un hombre piadoso como Zacarías, este fue probablemente el evento más importante de su vida, un gran privilegio, una oportunidad única. Seguramente se preguntaba cómo sería entrar en el lugar santo y si Dios tenía algo especial, si Jehová tenía algo especial que decirle en este momento tan especial de su vida. Un encuentro, hermoso esto. También es fácil imaginar que Zacarías preguntó a los demás sacerdotes que ya habían realizado este servicio cómo era este sentir o cómo era esta experiencia. Si habían tenido alguna experiencia espiritual o única al ministrar ante el Señor en ese tiempo. Todo el evento estuvo lleno de una enorme expectación en lo que podemos ver, ¿sí? De acuerdo a lo que nos muestra la bendita Torah. Según la ley de Moshe, según la ley de Moisés, se ofrecía incienso a Jehová en el altar de oro cada mañana y cada tarde. Esto nos muestra el libro de Éxodo 30 del 7 al 8, allí en la Tanaj, en el Antiguo Pacto, ¿sí? Para entonces ya existía un ritual establecido para esta práctica. Se echaban varias suertes para determinar quién hacía que en el sacrificio matutino. La primera suerte determinaba quién purificaría el altar y prepararía su fuego. La segunda, quién inmolaría el sacrificio matutino y rociaría el altar. El candelabro de oro y el altar del incienso, ¿sí? La tercera suerte determinaba quién vendría a ofrecer incienso, y esta era la tarea más privilegiada. Quienes recibieran la primera y la segunda suerte repetirían su tarea en el sacrificio vespertino, pero no con la tercera. Ofrecer el incienso sería una oportunidad única en la vida de cada uno de los que estaban allí, en este mover de sacerdocio para servicio en el altar. Antes del amanecer, cientos de fieles se reunieron en el templo. El sacrificio matutino comenzaba cuando el sacerdote del incienso se dirigía al templo, atravesando los atrios exteriores y tocaba un instrumento similar a un gong, conocido como una magrefa. Al son de este sonido, los levitas se reunieron y se prepararon para dirigir al pueblo reunido en cánticos y adoración a Jehová. Los otros sacerdotes elegidos por sorteo esa mañana subieron al templo, uno a cada lado del sacerdote elegido para ofrecer el incienso. Los tres entraron juntos al santuario. Un sacerdote puso brasas sobre el altar de oro, el otro preparó el incienso dejándolo listo para servir. Luego los dos sacerdotes salieron del templo y el sacerdote del incienso se quedó solo en el santuario. ¿Estamos entendiendo esto? Hermoso, ¿no? Frente a él se encontraba el altar de oro del incienso. Medía 45 centímetros cuadrados y 90 centímetros de alto. Sobre esa pequeña mesa se encontraban las brasas, con pequeñas volutas de humo elevándose, listas para el incienso. Detrás del altar de oro había una enorme y gruesa cortina, y tras ella se encontraba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote, y solo el día de la expiación. De cara al altar de oro del incienso, a su derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, y a su izquierda el candelabro de oro, que proporcionaba la única luz para el lugar santo. Cuando la gente afuera vio a los dos hombres salir del templo, supieron que había llegado la hora de ofrecer el incienso. Aquellos cientos de personas se inclinaron o se arrodillaron ante el Señor y extendieron las manos en oración silenciosa. Sabían que en ese momento el sacerdote del incienso oraba en el lugar santo, en la misma presencia de Jehová, por toda la nación. Siguieron varios minutos de silencio sepulcral en todo el recinto del templo, mientras Zacarías permanecía en oración en el lugar santo durante este tiempo, ¿sí? O esta experiencia, era algo muy especial para su vida. Para Zacarías era algo muy especial, algo muy solemne, ¿sí?
La conexión entre la quema de incienso y la oración puede parecer extraña para algunos, pero en la Torá la quema del incienso es una fuerte imagen de la oración, mis amados Ajim Bejayot. Lo podemos ver o encontrar allí en el Salmo 141.2 y también en Apocalipsis 5.8. ¿Sí? Nos podemos preguntar, ¿qué pidió Zacarías? ¿Sí? Debió haberlo pensado detenidamente de antemano, quizás incluso sacó una lista de oración, aunque es más probable que la memorizara. También sabía cuánto tiempo orar, pues había asistido muchas veces al sacrificio matutino como adorador y sabía cuánto tiempo permanecía el sacerdote del incienso en el templo. Debió haber orado por ambas necesidades de la nación de Israel, ocupada y oprimida por los odiados romanos en ese tiempo. Debió haber orado para que Dios, nuestro Padre Celestial Jehová, enviara al Mesías. Probablemente le habría parecido mal mencionar sus necesidades personales en un momento tan sagrado para él, ¿sí? Porque él era la representación de todo el pueblo, ¿sí? El que hablaba con el Eterno, con Jehová, para por todo el pueblo. Entonces dejaba sus necesidades y solo pensaba en diferentes aspectos que estamos acá estudiando y mirando las probabilidades de lo que él había podido pensar, entrando en el corazón de Zacarías, ¿no? Aleluya. Bien. Entonces encontramos algo muy especial y es el anuncio del ángel a Zacarías, ¿sí? Lo que sigue después de ello, ¿no? Y vemos que el ángel simplemente estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías probablemente tenía los ojos fuertemente cerrados en oración apasionada y al abrirlos vio a este ángel. El ángel que se le apareció a Zacarías no era una figura romántica ni un bebé desnudo con alas. Este ángel era una criatura gloriosa, temible y asombrosa. Como la mayoría de los ángeles de la Torá o de la Biblia, lo primero que este ángel le dice a su contacto humano es, no temas. Zacarías debió pensar, ¿les pasará esto a todos los que hacen esto aquí adentro? Los demás nunca me dijeron nada que pasaban estas cosas aquí. Es dudoso que Zacarías orara por un hijo cuando estaba ante el altar de oro del incienso. Primero, podía haber parecido una necesidad egoísta y segundo, dado que él y Elizabeth eran de edad avanzada. ¿Sí? Lo pueden verificar en el Brit Hadashah en Lucas 1.7. Probablemente habían desistido de esta oración hacía mucho tiempo ellos. Y a veces oramos por algo durante mucho tiempo, mis amados Ajim Bejayot. Oramos por la salvación de un cónyuge o un hijo, ¿sí? Oramos por un llamado o un ministerio. Oramos para que Jehová nos traiga a esa persona especial. Pero después de años de oración sincera, nos damos por vencidos por el desánimo. Zacarías y Elizabeth probablemente oraron apasionadamente durante años por un hijo, pero se dieron por vencidos hace mucho tiempo, ¿sí? Y dejaron de creer en Jehová, que podría darles ese hijo. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Clamamos durante mucho tiempo por algo y después olvidamos ya esa petición. Es algo tremendo, ¿no? Pero Dios trae un ángel y dice, no temas, y cumple ese hermoso deseo de nuestro corazón. Aleluya. Cuando nos encontramos en esa situación, a veces empezamos, aunque sea mínimamente, a dudar del amor y el cuidado de Jehová por nosotros. Pero Jehová siempre ama y su cuidado nunca se detiene, mis amados. Ajim Bejayot, aleluya. Así que la reacción de Zacarías ante la promesa del ángel probablemente fue pensar, no sé de qué hablas, no oré por un hijo, ya somos viejos. Tú lo sabes, ángel. Hace tiempo que dejé de orar por eso, ángel. Estoy orando por la salvación de Israel. Estoy orando para que Jehová envíe al Mesías prometido. Zacarías no sabía que Jehová respondería ambas oraciones a la vez y que usaría su bebé milagroso para contribuir al envío del Mesías. Aleluya. Tremendo. Así que Zacarías no tenía ni idea de que Jehová respondería a la vez a los dos mayores deseos de su corazón. Probablemente había renunciado por completo a la idea de ser padre
y era una esperanza que se desvaneció con los años de decepción. Pero Jehová no se había dado por vencido, aunque Zacarías y Elizabeth sí lo habían hecho. Tremendo. ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencido nosotros? Pero el Eterno sigue ahí, nunca se da por vencido. Aleluya. El niño recibió un nombre incluso antes de ser concebido. Este fue un mandato del Eterno Señor para que lo llamaran Juan. Será grande a los ojos del Señor y no beberá vino ni sidra. Probablemente se refiere al voto de Nazareo que se encuentra en número 6 y que estuvimos estudiando. Su hijo Juan estaría especialmente consagrado a Jehová todos los días de su vida, como debió haberlo estado Sansón. Aunque Juan quisiera ser grande a la vista del Señor, por la gracia de Jehová, el que es más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Lo podemos ver en Mateo 11:11. Su hijo, Juan, tendría una llenura única del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, siendo lleno del Ruach HaKodesh incluso mientras que estaba en el vientre de su madre. Sobre la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que recibió Juan desde el vientre materno, aprendamos con este ejemplo que desde la más tierna infancia hasta la más avanzada edad, la operación del Espíritu en los hombres es totalmente libre. ¿Sí? La gran obra de Juan sería preparar el camino del Mesías, de Mashiach, convirtiendo los corazones a Jehová antes de su venida. El modelo de su ministerio sería el gran profeta Elías con su espíritu y poder. Yeshua declaró posteriormente que este se cumplió en Juan, como lo vemos en Mateo 11:14 y Mateo 17:12. Y es algo muy hermoso porque todo esto fue un gran mover de Dios para cumplir algo especial. Y es que es donde la Escritura nos enseña, la Torah nos enseña que es para volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esta cita de Malaquías 4:5-6 tiene un significado por algo más que su referencia a Elías. Estas fueron esencialmente las últimas palabras del antiguo pacto de la Tanaj, y ahora la revelación de Jehová se reanuda donde la había interrumpido. Elías fue un hombre que llamó a Israel a un arrepentimiento radical, y lo podemos ver en Primera de Reyes 18, 20, 40. Así que el arrepentimiento radical o el arrepentimiento genuino, la Teshuvah, es algo muy importante y especial. Vuelve la Torah a enseñarnos y a explicárnoslo en esta porción, mis amados Ahim Behayot. Muy hermoso este tiempo, dándole toda la gloria y la honra a nuestro eterno Padre Celestial Jehová, que sea de alimento para sus vidas, hogares, familias y descendencias. Y un gusto para ustedes, su servidor y hermano, estudiante de Raíces Hebreas, Mauricio Leandro López, deseándoles un hermoso Shabbat, Leir Raot y Shabbat Shalom.